Bien, aunque en broma estábamos hablando de que esta parecía la mesa de negociaciones de la Organización de Estados Americanos. Decíamos algunos que evidentemente no nos parecemos a Eduardo Latorre, pero sí vamos a tratar de lograr sacar en blanco y negro, en posibilidades futuras inmediatas para el país, qué papel debe tomar y qué papel debe tomar no solamente la clase política, sino el Congreso de la República. Los habíamos anunciado. Está Luz Salgado con nosotros, Jorge del Castillo, difícilmente se les ve sentados uno al lado del otro, Marta Chávez y Diego García Sayán, con quien vamos a conversar, dialogar y debatir, ¿por qué no discutir?, sobre lo que debe hacer el país en este momento. Hay un hecho contundente. Vladimiro Montesinos ya no está en el país y esta era evidentemente la condición probablemente más importante que ponía la oposición para comenzar a conversar de las iniciativas legislativas en el poder legislativo. Yo quisiera empezar con Luz Salgado. En fin, ¿qué es lo que se presenta, qué es lo que se plantea en este instante? ¿Qué es capaz en este momento también de hacer la mayoría? Sí, gracias. Creo que estamos en un momento muy especial. Hemos pasado una semana bastante difícil y hoy el país, la población peruana nos exige respuestas concretas, pero también tranquilizadoras. Y creo que esa es nuestra obligación. Tenemos tarea pendiente en el Congreso de la República. Y después del acuerdo del día viernes en la mesa de diálogo, ya nosotros estamos muy confiados en que la oposición va a continuar con el trabajo parlamentario, porque tenemos en discusión varios proyectos de ley de parte del Ejecutivo que requieren ser tomados en consideración y discutidos, evaluados, para poder llegar hacia lo que ya se anunció por parte del presidente, hacia la transferencia hacia un nuevo gobierno. Creo que esa es la tarea primordial y sí es cierto que hay que cumplir ciertos prerequisitos. Creemos nosotros que no deben ser muchas las condiciones y más bien debemos estar en disponibilidad de dejar los protagonismos personales y partidarios y ponernos en el debate del cronograma, de las fechas para este proceso electoral, del acuerdo para ver si modificamos, porque necesitamos 80 votos para modificar la Constitución. Si no tenemos esos 80 votos, va a ser difícil. Yo creo que ese es el acuerdo preliminar, o sea, estar en disposición todos para poder modificar este tema constitucional, si no, no podríamos llegar a este nuevo gobierno que se ha anunciado. ¿Estarán dispuestos los miembros de la oposición? Bueno, en primer lugar, muy grato estar después de un buen tiempo por acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ocurrencia? Y una cordial rectificación. La condición del sector democrático no era que el señor Montesinos se vaya, como se ha ido. Era que sea procesado, detenido. Pero él se ha ido con la complicidad del régimen, haciendo creer a la comunidad internacional que aquí había un golpe de Estado inminente si es que no le daban asilo en Panamá. ¿Se va a insistir entonces en las condiciones? No son condiciones, sino es un esclarecimiento de la opinión pública que es importantísimo precisar. Aquí se ha montado una mise en scène para facilitar esta fuga. Una fuga que evidentemente recién empieza toda una historia que terminará en una extradición en su momento oportuno, pero que sin duda hay responsabilidades, empezando del propio gobierno, quizás el propio presidente de la República, que ha facilitado todo este proceso de salida, la fiscal de la Nación, que hace 10 días tiene un caso en manos y no lo procesa para nada, comete un delito de omisión gravísimo, por lo cual mañana vamos a entregarle una acusación constitucional. Y por supuesto eso es un tema que recién abre una fase, sin perjuicio de la continuidad del debate y las cosas que haya que esclarecer. Pero en ese sentido, hace 48 horas nomás nos decían, vamos a traer el lunes la resolución. Lo que nos han traído el lunes es el presente griego de la fuga de Montesinos. Pero en el sentido del diálogo, bueno, mañana recibiremos la resolución correspondiente, veremos de qué se trata, no la conocemos, el país no la conoce. Entraremos a debatir el proyecto de ley de desactivación del SIM, que por cierto está incompleto, tiene una serie de deficiencias, lo podríamos analizar si fuera el caso. Y después entrará la reforma del sistema electoral propiamente dicho, que yo no sé si tenga necesariamente que pasar por una modificación constitucional, porque yo no veo por qué hay que adecuar la Constitución a la voluntad del señor Fujimori, cuando realmente lo que podríamos es adecuar
la voluntad del señor Fujimori de la Constitución. Yo no creo que tengamos que hacer una reforma constitucional y la vía es la vía de la renuncia del presidente. ¿Qué está dispuesto a ceder la oposición? Porque también se lo voy a preguntar al gobierno, ¿qué está dispuesto a ceder el gobierno? Porque lo que la ciudadanía está esperando en ese momento es buscar salidas. Claro, más allá de las investigaciones que tengan que haber, las sanciones que tengan que llegar, se está esperando una talla, digamos, una talla de la clase política. La talla lo tiene que dar un proceso electoral libre y justo. Esa es la condición. Muy bien. Marta Chávez. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que, respetando lo que dice el doctor del Castillo, yo no creo que acá haya habido fuga ni complicidad, ni menos responsabilidad de la fiscal de la Nación. Es como que por la actuación de un juez se le quiera imputar responsabilidad al presidente de la Corte Suprema. No, pues los formalistas, los respetuosos de la ley, de la Constitución, no se dan cuenta que el Ministerio Público y el Poder Judicial, una de las garantías de los miembros es la independencia en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, lo que hace la doctora Blanca Nelly Colán no puede influir ni debe influir en lo que determina y lo que define una fiscal respecto de un caso. Yo no estoy de acuerdo con que se diga que ha recibido... ¿Usted no cree que había una negociación? Ha recibido una idea... Bueno, no es el campo del Congreso de la República, ni hemos participado yo si es que ha habido una negociación, pero no creo que haya habido ninguna negociación desde el punto de vista del derecho de un ciudadano, porque el señor Montesinos no tiene, a menos que otras personas sí lo sepan, ninguna limitación a su capacidad para salir del país, para irse al interior del país, y entonces puede irse al lugar que quiera. Si se siente el señor Montesinos perseguido, antes se ha sentido perseguido el señor Alan García, antes se ha sentido perseguido a la señora Luisa Sanato, antes se ha sentido perseguido el general Robles y cuantas personas quieran sentirse. Lo importante, y tal como lo han dicho en el bloque anterior el doctor Vallerriesta, que es una persona versadísima, el tema del asilo es un derecho de todos los ciudadanos en el mundo, está recogido en los instrumentos sobre los derechos humanos, y será el país al que se le solicita el asilo el que determine, califique, decide en base a su derecho soberano y a las normas internacionales. Por lo tanto, hablar de que hay una fuga, hablar de complicidades y hablar de cosas no significa sino tratar de buscar más problemas que los que hay. Pero entonces, la actitud, vuelvo a reiterar la actitud, porque la ciudadanía está esperando una actitud comprometida, tanto de la mayoría, que ya no debe mostrar intolerancia, como de la oposición. Bueno, pero Mónica, decir la verdad o su posición o la opinión de uno no es intolerancia. Creo que muchos de los problemas que ha habido en el Perú es porque la gente no dice lo que piensa, no hace lo que dice. Y entonces hablar y dar soluciones al país implica decir lo que uno piensa. Es más, el trabajo del gobierno en estos 10 años ha permitido que acá en el Perú se pueda decir lo que uno piensa, se pueda decir con libertad lo que uno quiere, ¿no? A diferencia de otros años en los que si uno decía lo que pensaba, de repente recibía un tiro de gracia, ¿no? Hoy no sucede eso. Antes de Luz Salgado vamos con Diego García Sayán, que él está en la mesa de negociaciones, no como congresista, sino como representante de Perú Posible, ¿o me equivoco? Así es. Bien, su punto de vista respecto al momento y a la participación y al trabajo que tiene que hacer la clase política para encontrar la salida. Mira, el Perú tiene hoy día una enorme posibilidad, ¿no? Porque estamos, por la suma de circunstancias políticas, de pronto en lo que podría ser un proceso de transición política hacia un régimen plenamente democrático, y tenemos los peruanos la posibilidad de tener lo que sería lo lógico en un proceso que no sea traumático para nosotros, la posibilidad de una retirada ordenada de quienes están y de una llegada mediante un proceso electoral plenamente democrático y transparente para que la ciudadanía escoja en las próximas elecciones a un nuevo Congreso y a un nuevo gobierno. Eso, sin embargo, no es automático, ni fluye de que se apruebe un texto de reforma constitucional o legal que diga tal o cual cosa. Es absolutamente indispensable que para que un proceso sea así ordenado y no traumático haya acuerdos políticos
entre ¿Cuáles deben ser los los que se van acuerdos? y entre los que vienen. Y para eso tenemos felizmente un escenario que ya existe, que es el escenario de la mesa de negociaciones de la OEA, en donde evidentemente los temas de agenda que ya están, uno de los cuales es el del servicio de inteligencia, que tiene varios subpuntos pendientes, uno de los cuales es el de la ley de desactivación, que se verá en una primera discusión el día de mañana, que esperemos que avance. En segundo lugar, el tema del sistema electoral, no solamente la legislación, sino también los acuerdos que lleven pues a una recomposición del Jurado Nacional, de la OMPE, etcétera. Y por supuesto que hay que tocar Pero para el tema... eso se necesita el trabajo conjunto de los congresistas, vuelvo a Por reiterar. supuesto, pero digamos, si me permites, Mónica, para terminar, y también el tema judicial que tiene que ver con muchos de los puntos que se están discutiendo. Así. No se trata aquí de hacer todas las reformas que serían deseables, sino de aquellos aspectos indispensables que si se concuerdan primero en la mesa de diálogo de la OEA, después no tendría que haber ninguna dificultad en convalidarlos en el Congreso. Existen dos escenarios. La población tiene que resolver sus propios problemas, que no necesariamente son los del cronograma que nos preocupa a los políticos. Lógicamente, quieren la transferencia lo más pronto posible, pero esa tarea la podemos solucionar con un cronograma en los que nos pongamos de acuerdo. Esa es una tarea que tiene que definirse luego en el Congreso de la República, porque nosotros queremos que el próximo gobierno no sea cuestionado. Y entonces tiene que ser por la vía constitucional, tiene que ser por la vía legal. Ya hay salidas, el proyecto del Ejecutivo, y por eso decía, los gestos están dándose por parte del Ejecutivo. No solamente el gran gesto del presidente Fujimori de acortar su propio mandato y también de los que vamos a tener los congresistas de acortar nuestro mandato, sino también dos proyectos muy importantes que eran reclamados. Y ahí están, nos hemos puesto nosotros en la mesa de diálogo, pero eso se tiene que concretar en el Congreso de la República. Pero paralelamente, nosotros como gobierno que estamos en responsabilidad, tenemos que resolver el día a día de todos los peruanos. Tenemos que resolver el problema de que no falte combustible, tenemos que resolver los problemas. Bueno, que es un problema tremendo ahorita. Entonces, te doy los números de los grifos que donde pero yo son algunos solamente, eso es una buena noticia en medio de tantas malas. Por eso, no hay saben lo de problemas. cambio 90, pero... Te voy a pasar el dato. Hay problemas que los peruanos están esperando. Bueno, ¿y qué hacen? Ya pasó, ya se fue el señor Vladimiro, el presidente anunció que se va a retirar. Háganlo, por favor. Y entonces esa tarea nos corresponde. Y yo creo que estamos en el momento adecuado para deponer estas actitudes y poner una serie de obstáculos, prerequisitos que nos van a llevar más bien a dilatar este tema. En ese sentido. Pero tiene que haber, digamos, transparencia en el tema, ¿no? Todos queremos es el transparencia. proyecto de desactivación del CIN. Sí. Entonces, lo hace una comisión integrada por 3 ministros de Estado. Está para discutir. Ahí podría haber una representación Pero más esto se va a amplia. discutir, Sí, 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 sí. evidentemente. Esto no es un decreto ley, es un proyecto. Yo sé, pero digo, una comisión de 3 ministros de Estado excluyen a otros sectores. Vamos a ver si los integramos. Podría estar el Defensor del Pueblo, podría estar el Colegio de Abogados, podría estar inclusive hasta la propia Contraloría. ¿Cuántos millones se han manejado en estos últimos años en el CIN? Alguien tiene que dar cuenta, no se trata de cerrar la tienda y chau. ¿A quién le dan cuenta esta comisión cuando trabaje, termina la desactivación? Única y exclusivamente a la señora Marta Chávez. Justamente. A mí no me parece. A mí no, y es la presidenta de la Comisión a mí no de me Defensa. mencionan, es igual, pues No, van a ahí dice- decir ahí dice presidenta de la Comisión de presidencia, Defensa. presidencia, no la presidenta, así pues. es, Es lo mismo, presidencia, presidencia, tiene pero por portero otra en la parte presidencia. se habla de a quién se tiene que dar cuenta. Este es un tema del Poder Ejecutivo. El Servicio de Inteligencia forma parte de un sistema y depende y produce inteligencia para el presidente de la República. El servicio y el sistema de inteligencia no son entes del Congreso, no son entes del Poder Judicial. Por lo tanto, me parece extraño que llame la atención que el presidente del Consejo de Ministros, que es el responsable administrativo del sector de la Presidencia de la República y por lo tanto responsable administrativo de este sistema y del servicio de inteligencia, no vaya a estar ahí. Ahora, pero se va a tomar en cuenta la iniciativa de la oposición, doctora Marta Chávez, porque la verdad que en la mayor cantidad de ocasiones nunca se han tomado en cuenta, teniendo a su favor, digamos, una mayoría. Nuestro problema no es nuestro problema si no se toman en cuenta. Hay que tomar en cuenta las cosas que sean convenientes a la naturaleza de las cosas. En este caso... ¿Es conveniente, por ejemplo, aceptar, digamos, a pie y juntillas lo que diga el Ejecutivo? Bueno, no es a pie y juntillas, sino las cosas se aceptan y en el Congreso muchas veces hemos modificado mucho de lo enviado por el Poder Ejecutivo. Pero eso no significa que
por darnos pues de independientes vamos a meter cualquier cosa. La desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional le compete fundamentalmente al Ejecutivo. Nosotros estamos habilitando eso a través de una ley. No, pero eso no quiere decir que vamos a meter al Poder Judicial, a la sociedad civil, al defensor del pueblo. No estamos pidiendo eso. Al final, ¿qué pasa? Al Servicio de Inteligencia y a los institutos armados los fiscaliza el Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República. Cada una de estas instituciones tiene una oficina interna de control que es la que ha verificado cómo se han utilizado los gastos. Ese proyecto? El día, bueno, lo sabrá, eso habrá sido en la gestión yo plantearía que el sistema de control, por ejemplo, diga de dónde sacó Montesinos los $15.000 para hacer los Acuri. A ver, bueno, por ejemplo, un informe concreto sobre ese tema. Afortunadamente, a diferencia del presidente, el expresidente Alan García, el señor Montesinos, y aunque salga perdiendo el señor Montesinos en una comparación así, porque el señor Montesinos tiene, a diferencia del señor Alan García, una serie de trabajos en pro de la paz y la estabilidad del país, cosa que no sucedió durante la gestión del gobierno del señor Alan García, porque es necesario, pues, ¿de dónde sacó el dinero el señor Vladimir Montesinos? Felizmente, ahí están las declaraciones juradas presentadas a la SUNAT, que incluso se las han robado y las han hecho públicas. Ahí está. Esa es la nueva. Yo no estoy hablando de Ahora, digamos, ¿están anticipando lo que va a ser el debate en el Congreso ustedes? No, pero es lo que me está diciendo, que la coima es de su plata. A ver, justamente, aunque no es congresista, Diego, pero también tiene que dar la palabra. El señor del Castillo habla de coima, ¿no? Yo no sé cómo le puede constar a él hablar de coima. Bueno, yo lo que veo es que no, pues, mientras no haya una declaración judicial, yo no puedo atribuirle a nadie delito. En el caso del señor Alan García sí lo puedo decir porque es un reo contumaz declarado por el Poder Judicial. Por favor. Bueno, yo quisiera introducir un ingrediente que de ninguna manera soslaya la importancia de esta discusión. Una de las razones por las que hablé poquísimo en mi presencia fugaz en el Congreso de 3 meses fue porque sentí que no valía la pena, porque todo estaba ya cocinado, ¿no? Porque todo se imponía por una mayoría abrumadora, ¿no? Hoy día el Perú tiene una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta y eso depende de los acuerdos, pero depende básicamente de quien tiene hoy, por las vías que sabemos, la mayoría en el Congreso. Hay un acuerdo entre el gobierno y la OEA, la oposición y la OEA, de que los temas de la agenda que tienen que ver con todo esto que estamos discutiendo se discuten y aprueban por consenso en la mesa de debate de la OEA. Entonces, si es que realmente ese mensaje y ese acuerdo se ha entendido cabalmente, podríamos tener hoy día como peruanos, ¿no?, la oportunidad de que ese estilo a que nos estamos ya casi resignados y acostumbrados a que todo se impone y al final las discusiones no valen la pena porque se impone el carpetazo, podría haber quedado atrás y que esta discusión sobre la ley del sistema de inteligencia nacional podamos llegar a un texto por consenso. En la medida en que eso se logre y en la medida en que particularmente quien ejerce y tiene el poder hoy día sea coherente con eso, estaremos dando los pasos necesarios para esos acuerdos políticos que permitirán una transición ordenada. Si más bien la mesa de la OEA se convierte, y espero que no sea así, quiero ser optimista, ¿no?, se convierte en un espacio simplemente retórico para hacer la discusión y al final llevar el proyecto y palabras más, palabras menos. Eso depende del acuerdo de ambas partes, ¿no? Por supuesto. Y la oposición ha demostrado el otro día en la discusión sobre el tema Montesinos enorme flexibilidad para llegar a acuerdos sobre un punto que probablemente estaba muy lejos de ser satisfactorio. Quisiera escuchar a nombre de la mayoría, precisamente, si están de acuerdo que haya por consenso en la mesa de negociaciones y que esto va a facilitar la posibilidad de un debate alturado y que conduzca a salidas en el Congreso. Sí, yo confío que es posible cuando existe disposición y voluntad para hacer las cosas bien y sobre todo pensando en función de país, se pueden llegar a esos consensos. No necesariamente consensos, yo creo que se puede ir avanzando un 80%, sobre todo temas tan controversiales como los que nos han dado tema en estos días. Pero yo quería decir algo, no es tan para terminar, cierto, porque sí, le voy a dar 10 segundos a cada uno para que no me de la República critiquen a mí. se le ha satanizado mucho, sin embargo yo podría sacar una relación de proyectos de ley que han sido aprobados por unanimidad y son iniciativas de la oposición. Personajes de la oposición que nunca fueron aprobadas sus iniciativas en otros gobiernos donde ellos tenían mayoría, han sido aprobadas por nosotros. Muy bien, 10 segundos solamente, doctor del Castillo, solamente para terminar, porque al final tengo una pregunta reservada para Luz Salgado. La fórmula. Tiene que renunciar el presidente de la República y su plancha presidencial. Hay que recomponer la directiva. ¿Condición del APRA?
es nuestra propuesta. Tiene que recomponerse la directiva elegida con votos sobornados en el Congreso. Podemos buscar una directiva multipartidaria que pase inclusive por un miembro de la propia mayoría para presidirla. Por ejemplo, el doctor Macera sería una alternativa. Ya. Asumiría la presidencia y convoca de inmediato elecciones. Perfecto. Hay una mecánica absolutamente y perfectamente constitucional para buscarle una salida al país. Claro. Bueno, habría que decir que no está en la decisión del presidente de la República presentar su renuncia. Él ha dicho que no va a presentar su renuncia, lo ha aclarado. Por lo tanto, insistir en esto y poner eso como condición para un diálogo significa no querer dialogar. También de otro lado, es también importante decir, a la mesa directiva actual del Congreso de la República le eligieron 70 votos. La lista de la oposición alcanzó solo 46 porque inclusive hubieron 4 abstenciones. Y por otro lado, yo pienso que el doctor García Sayán hubiera actuado muy eficientemente a los 3 meses y se hubiera dado cuenta que la lista de los parlamentarios que más proyectos de ley tienen aprobados está encabezada por los de la oposición. Así que eso de que ya estaba todo cocinado no es una impresión real. Yo no quiero recapitular aquí, pero las 2 mociones que presenté nunca pudieron ser discutidas en el Pleno por razones extrañas. Y más allá de eso. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario, aún en el supuesto de que este planteamiento que Jorge del Castillo ha expuesto, que no es una condición para seguir conversando sobre la recomposición. ¿Habla por Perú posible o habla por también por el APRA? En la oposición hay un conjunto de acuerdos fundamentales como estos, ¿no? Y aún en la eventualidad de que eso no se consiga, en aras de esa transición ordenada por los acuerdos políticos, sería muy saludable que el gobierno, aparte de proceder a una recomposición de la directiva del Congreso, también se recomponga el gabinete. El gabinete de hoy día ya no representa la situación política que ha surgido a partir del escándalo de los videos y del anuncio del presidente el día 16, de manera que eso sería un paso político, además de muchos otros que naturalmente por razones de tiempo es imposible ahora. Solamente hay una especulación y un trascendido. Dicen que habrían renunciado a Perú 2000, Jorge Polack, Beatriz Alba Hart y otro congresista, Fernando Altuve. ¿Es verdad? No tenemos ninguna información oficial. En todo caso, Mónica, nuestro grupo político siempre ha dicho que está en libertad tanto de atraer como dejar que sus colegas congresistas puedan irse independientemente a otra agrupación. Y jamás los vamos a calificar peyorativamente como tránsfugas. Que ellos lo tengan por seguro. No podemos obligar a nadie, pero así también como nosotros los dejamos ir, ¿por qué no esperar que los que vengan sean tratados con decencia? ¿Por qué se les pone calificativos que los envilecen y los tratan de meter a todos en un solo saco? Yo creo que ahí se empieza por respetar los derechos humanos y las libertades democráticas que tanto reclamamos. Más allá, digamos, de la tolerancia que tenga a mostrar en este momento el país, lo que menos quieren en este instante son adjetivos y en todo caso un trabajo conjunto para finalmente el objetivo del país y la ciudadanía. Les agradecemos muchísimo a los presentes el día de hoy y seguramente los próximos días estaremos conversando con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, en el próximo bloque, videos que valen oro, no se lo pierdan. Ahora, y es